Sí, de hecho el punto 1993 ya comienza a hacer esa distinción, ¿no? Comienza a hacer esa separación, porque de hecho hay varios conceptos aquí que quise anotar, amigo, pero como ya, fíjate, ya no soy tan familiarizado en exponer esas cosas, se me van olvidando el nombre exacto, ¿no? Por ejemplo, anoté, iba a hacer un enlace que ahorita lo voy a explicar acerca de la gracia irresistible, la perseverancia de los santos, pero también se me olvidó el punto con el que quería iniciar acerca de la corrupción del hombre, cuando ellos creen que la naturaleza es totalmente muerta, Sí, que la le total depravación. depravación total. Mira, hasta esos conceptos ya se me están borrando de la mente, ¿eh? Falta de entrenamiento, ¿viste? Sí, ya, ya, Esto, ya, ya. no Mira, tenés que como dejar de entrenar, mi brother. memoria no es muy buena, ¿eh? Y la Pero mía tampoco, así que no te asustes. la depravación total, o sea, tiene mucho que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros dialogamos en el primer punto para retroceder un paso hacia atrás, a veces hay un punto que se cree que hay diferencia aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque en la depravación total lo que tú planteas es que el hombre está totalmente muerto, no puede tener ningún destello ni una pequeña chispa de buscar a Dios, de entender a Dios, y por lo tanto es necesario que se le sea infundida esa infusión de la gracia del Espíritu Santo. Hasta ahí estamos un poco de acuerdo en el aspecto como católicos y protestantes calvinistas de que el hombre por sí mismo, por sus méritos, no puede acceder a esta gracia, esta justificación, ¿verdad? Si no es por obra del Espíritu Santo, que ya vimos que la primera obra de gracia del Espíritu Santo es la conversión. Donde se comienza a ser más estrecho es cuando nosotros hablamos de esta infusión, esta obra del Espíritu Santo, se empieza a ser más estrecho porque nos habla el punto 1993 de que hay una cooperación entre el Espíritu Santo y la voluntad del hombre. Y es donde se comienza a ser estrecho, porque en el calvinismo el ser humano no participa, no es un ser volitivo, o sea, no es un agente libre que decida, que tome decisiones, es una infusión de gracia involuntaria al hombre, ¿no? O sea, no se toma en cuenta la decisión del hombre, es como yo no quería salvación y de repente, ¡pum!, te cae la salvación como lluvia, ¿no? Y entonces comienzas tú a tener una conversión y aquí obviamente en lo que estamos en armonía es que no lo merecíamos, que por nuestras propias obras no podemos. Aquí lo que viene, el punto en estrechez es si una vez recibiendo esta gracia, es decir, las herramientas, siendo equipado necesariamente para poder ahora sí ejercer tu voluntad, que estaba caída, y esa voluntad caída, inhabilitada sin la gracia del Espíritu Santo, no podía escogerlo de Dios, amarlo de Dios, ahora es habilitada, vamos a usar esos términos, ¿no? Para facilitar el lenguaje, ahora es habilitado y equipado con las herramientas necesarias para poder tener una elección afirmativa y positiva, es decir un sí. En ese momento creo que es donde se divorcia prácticamente con el pensamiento protestante calvinista. ¿Por qué? Porque ellos creen en la gracia irresistible, que tú no puedes resistir a ese llamado, a esa gracia. Entonces, si Dios te da esa gracia es prácticamente de manera obligatoria, el ser humano no puede hacer nada. Exacto. Podríamos quitar la palabra obligatoria porque de repente acá mira, subió un calvinista Ok, claro, y el calvinista podría decir, no, bajo nuestra teología el hombre no se siente obligado porque en realidad es una regeneración de que lo que naturaleza, ¿no? hace es, claro, Le inclina, cambia la voluntad, claro, inclina la balanza, Bueno, entonces sí, el tienes hombre razón. libremente va libremente a elige, acceder ok, porque ahora quiere, claro, ahora sí, de hecho ama o camina hacia allá, ¿no? puede ser un muñeco de paja que hice, ¿no? Porque sí tienes razón, es como, yo vi una vez el ejemplo del cerdo, ¿no? Que dice siempre elige comer prácticamente el Sí, 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 desperdicio, exacto. ¿no? Para que él pueda dejar de revolcarse en el lodo y dejar de ser un cerdo, tiene que ser cambiado, ¿no? Entonces el calvinismo ve eso, ¿no? Una transformación de naturaleza que ahora sí busca a Dios, procura estar en comunión con Dios, pero es por una naturaleza cambiada, ¿no? Aquí en lo que estamos, digamos, divorciados en ese concepto, en esa idea, es que el hombre pueda ejercer su voluntad, cooperar o no, ¿no? Sí, sí, Exacto. acá quiero hacer una aclaración breve. Nosotros no estamos en desacuerdo sobre eso. Si tú lees los cánones de Dort, dice que después de la justificación de la regeneración, la voluntad es vivificada. O sea, sí, sí coopera con la salvación después de la justificación. Claro, No, claro, estamos hablando pero de la justificación inicial.
O sea, en la justificación inicial, si el hombre puede rechazar o no esa gracia. Exacto. No, porque, también puede rechazarlo, también puede rechazar. Eso dice, por ejemplo, William Cunningham, dice que cuando los calvinistas hablan de que la gracia es irresistible, no significa que no se pueda resistir. Los calvinistas decimos que la gracia se puede resistir, pero que a final de cuentas los elegidos no la van a resistir. Dios va a ser exacto, tan entonces no insistente que no pueden. van a resistir. Eso es, Entonces no puede. exacto. Mira, Spurgeon no, perdón, Sproul, ¿verdad? Sproul y otros teólogos han cambiado un poco ese concepto de la gracia irresistible porque parece, la frase parece generar ciertas como contradicciones. Entonces, prefieren ellos gracia Gracias, eficaz. Mica. Claro, Sí, gracia eficaz. de hecho, eso Pero predican los dominicos. Si no me equivoco, Domingo de Suárez, por ejemplo, creía en un tipo de gracia eficaz o... No, Suárez no, Bañez, disculpa, se me fue completamente. Y pues esa línea, por ejemplo, de la premonición física es incluso un poco más extremista que el calvinismo, porque es incluso más determinista que el mismo calvinista. Pero bueno, no vine a discutir sobre eso. Ok, no, mira, la invitación hoy es para hablarnos sobre si nosotros los católicos creemos en salvación por obras. ¿Entendés? O sea, hoy el desafío para el evangélico es demostrarnos que nosotros los católicos creemos en la salvación por las obras. No sé qué pensás vos al respecto. Bien, yo creo que tanto católicos como protestantes creemos que la salvación es por obras. ¿Por qué? Porque la salvación comprende la justificación, la santificación y la glorificación, y la santificación necesariamente son obras. Entonces, la salvación en general, en líneas generales, sí requiere obras y sí es por obras, pero también es por fe, también es por los sacramentos, también es por la palabra, es muy complejo. Lo que quiero presentar ahora es algo que no sé si ustedes lo conozcan, que es la bula Unigenitus de Clemente XI, que dice básicamente esto. Mira, aquí lo tenemos. Dice, declaramos y condenamos como falso que la gracia de Jesucristo, que es principio eficaz de todo bien, sea necesaria para toda buena obra, que sin él no solo no se hace nada, sino que tampoco se puede hacer nada. Y esto yo considero que es pelagianismo, porque te está diciendo, mira, no es necesaria la gracia de Jesucristo para toda buena obra. Déjame que voy a leer. Dice, declaramos y condenamos como falso que la gracia de Jesucristo, que es principio eficaz de todo bien, sea necesaria para toda buena obra, que sin él no solo no se hace nada, sino que tampoco se puede hacer nada. Declaramos y condenamos como falso que la gracia de Jesucristo, que es principio eficaz de todo bien, sea necesaria para toda buena obra. Sí, bueno. Ok. ¿Y cuál es el problema con esto? Pues que creo que es evidente por las escrituras que la gracia de Jesucristo es necesaria para cualquier buena obra. Y si decimos que las buenas obras son aparte de la gracia de Jesucristo, pues estamos predicando ya no una salvación de obras en la santificación, sino una salvación por obras ya generalmente. Ya sin Claro, necesidad de Cristo. Claro, pero este texto está dentro de un contexto, ¿no? Donde básicamente... Se está condenando a los jansenitas. Exacto. Entonces, hay un contexto y sería interesante ver esta declaración a la luz de todo el texto, sí. para que no terminemos sacando de contexto justamente las palabras, ¿no? El tema es que la bula es una sucesión de muchas afirmaciones en las que te dicen, mira, 1, tal afirmación se condena, 2, tal afirmación se condena, 3, tal afirmación se condena. Y así hay como 50. Claro, pero no es como que te lo explica. Claro, pero cada punto tiene un contexto que vos tenés que verlo a la luz de su contexto. Por ejemplo, yo entiendo lo que vos me decís. Esto simplemente es como si fuera un resumen, ¿no? Un resumen que se hace de todo aquello que se va condenando. Pero en realidad este resumen nace justamente de una discusión. Entonces, la discusión es mucho más amplia. Esto es el resumen de una discusión que se tuvo previamente bueno, claro, siempre va a ser previamente, ¿no? Previamente, y cuando digo previamente no te estoy diciendo que de forma inmediata, sino que pudo haber sido mucho tiempo atrás, pero se van recogiendo como ciertas cosas que la iglesia ha condenado
en discusiones teológicas, ¿no? Y por eso te digo, sería interesante verlo todo bajo su contexto. Pero para no desviarnos, querido Josué, porque aquí estamos tratando un tema específico, que es si nosotros los católicos creemos en la salvación por obras. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, yo quería presentar algo más aparte de la Bono Unigenitus. Según el Concilio de Trento, estas son las causas de la justificación. Creo que estamos de acuerdo en esta definición, es la da Alistair McGrath. La causa final de la justificación es la obra de Dios, la causa eficiente es la misericordia de Dios, la causa meritoria es la pasión de Jesucristo, la causa instrumental son los sacramentos, el escribí mal, y la palabra y la fe por parte de nosotros. Y la causa formal es la justicia de Dios. Bien. El Catecismo de Westminster dice lo siguiente: mira, la justificación es un acto de la gracia gratuita de Dios en el que perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante sus ojos, solo por la justicia de Cristo que se nos imputa y se recibe únicamente por fe. Ahora, lo que quiero mostrar es que este concepto de justificación de Westminster es exactamente el mismo que nos plantea el Concilio de Trento. Incluso un teólogo reformado como Boetius dice explícitamente que las obras son causa de la salvación. Entonces, cuando nosotros en la teología protestante dividimos, decimos que es la sola fe, solo nos referimos a la cosa instrumental, porque la fe es la única, ¿cómo se dice?, el único instrumento receptor de la gracia. Y creo que estamos de acuerdo, ¿no? La fe, solo por la fe recibimos gracia. Las obras son una consecuencia de pues, la recepción de la fe. De hecho, Bueno, nosotros no lo vemos así, tan así, no lo vemos, ¿no? Sí. Sí, O porque, sea, por ejemplo, perdón, amigo, en la sola, ¿no? Cuando dicen sola fide, o sea, en la cuestión de teología protestante es que solamente por la fe, o sea, realmente no hay ningún otro, digamos, camino para poder acceder, ¿no? O sea, hablando en términos así. Entonces, los sacramentos, las obras de justicia que tú hagas ya meritatorias en Cristo, en el mundo protestante ya son inválidas, porque solamente son prácticamente como un resultado de la fe genuina, por así decirse, pero no es como tal que contribuyan a esta justificación final que se concreta. No sé si comprendes esa parte, porque el concepto de sola fide abarca eso. O sea, como decía el texto que habías puesto en pantalla, prácticamente es hablar de la sustitución, lo que mencionamos hace rato con Luis Lisboa, ¿no? O sea, accedes por la sola fe a esta glorificación asegurada, digamos, ¿no? Entonces, son conceptos que cuando los partes en justificación, santificación y glorificación, sí tienen un estrecho, aunque sea muy mínimo, de diferencia teológica. Claro, de hecho se discutió, mira, en 1999 se discutió justamente con 90.000 reformados aproximadamente y la Federación Luterana, ¿no? Entonces se discutió con católicos en una charla ecuménica el tema de la justificación, ¿no? Y son, de hecho, es interesante ese diálogo, porque sí es verdad que a ver, la postura protestante como tal, estamos hablando de los protestantes, ¿no? De los que manejan bien la teología protestante. No es contraria a la postura católica, no es contraria. Y la postura católica no es contraria a la postura protestante como tal. Tienen matices que son, hay ciertos matices que hacen que sean un tanto distintas en algunas, justamente en esos matices, pero no son contrarias como tal, no es como que una se opone a la otra, sino que hay matices que hacen que sean distintos en algunos conceptos, ¿no? Las formulaciones que se hacen, pero no son contrarias, ¿eh? No es como que se opone así como algo totalmente contrario, ¿no? Sí. Amigo Josué, ya que estás aquí, fíjate, a mí me gusta mucho, si estuviéramos enfrente en un café, platicaríamos más tendido, decimos aquí, ¿no? Más amplio, más largo. Pero siempre he tenido como una pequeña duda. Hemos platicado con el amigo Luis, por ejemplo. Yo sé que en la sola fide, pues, se entrelaza el sentido de justificación, ¿no? O sea, la obra de Cristo imputada a mí como pecador y ahora soy justo y viceversa, ¿no? Mis pecados cargados por Cristo y eliminados completamente. Entonces, en ese sentido, siempre me he preguntado, cuando un cristiano genuino está en pecado, o digamos, una persona está en pecado, ¿se puede distinguir si es un mal cristiano que es salvo? O sea,
cuando alguien obra mal, ¿es un alguien salvo que está obrando, ejerciendo mal su cristianismo, por así decirse? O cuando alguien se porta bien, ¿puedo saber si esa persona no salvo está actuando como cristiano? Ahorita te lo vuelvo a preguntar para que me entiendas. O sea, cuando alguien está obrando mal y es salvo, podemos identificar que esa persona realmente es un salvo que está obrando mal, o simplemente está obrando mal porque no es salvo. No sé si me entiendes en esa parte. Sí, te entiendo. No, es imposible, solo Dios conoce el corazón. Ok. Sí, por ejemplo, Pedro negó 3 veces a Cristo, ¿no? Entonces, no nos dimos por eso que no era cristiano en ese momento, pero sí. Claro, ahí está, ahí habría, claro, ahí, por ejemplo, ahí es donde hay una gran diferencia con el catolicismo. Claro. Porque, claro, para nosotros, los católicos, no existe como ese concepto de, bueno, él es un salvo que está metido en el cristianismo, o de repente es una persona que está en el cristianismo, pero no es un salvo. ¿Entendés? Es como esa distinción nosotros no la tenemos como tal. Para nosotros todo bautizado es regenerado, punto, se terminó. No existe para nosotros una persona que se haya bautizado y que no haya sido regenerada. Entonces, como nosotros creemos que todos los que son bautizados necesariamente son regenerados por el bautismo, entonces no hacemos como ese tipo de sí, no sé cómo llamarle, ¿no? Como separación, ¿no? O no sé, ¿cómo lo definirías esa vos? Distinción, ¿no? De distinción, ¿no? Elección, no sé. Yo fui parte de ese sector como predicador también y expositor protestante. Enseñé la seguridad de la salvación, ¿no? Y yo decía que una fe genuina, pues prácticamente es obrante, ¿no? La fe sin obras, pues está muerta, ¿no? Entonces, pero al hablar de la seguridad de la salvación, lo vinculaba precisamente, ¿no? A la sola fide, a la sustitución vicaria. Entonces, todo este desarrollo teológico también me causaba duda, porque yo decía, ok, si dices que tengo fe genuina, si al tener fe genuina yo ya estoy garantizado como salvo, entonces, ¿qué me garantiza que soy salvo? Mis buenas obras, ok, pero cuando obro mal, entonces, ¿cómo sé que soy un salvo que está obrando mal? Y no, o alguien que se percibe como cristiano, pero realmente no lo es, ¿no? Y a la vez no tienes la seguridad de la salvación, entonces, ¿por qué? Porque no estás seguro si eres un salvo que está obrando mal, o simplemente alguien que está obrando mal porque no es salvo. Entonces es ahí donde también tambalea esa parte de la doctrina de la seguridad de la salvación. Y lo digo porque yo también fui expositor protestante, ¿no? Entonces, y esto me causaba duda a mí mismo, ¿no? Era como sacarle la vuelta. Y por eso pregunté en confianza, porque con José hemos tenido un par de interacciones ya y lo veo que es más, pues abierto al diálogo, es como un amigo, ¿no? Que sí, no, Josué es una persona muy educada y se puede hablar, aparte que es una persona que tiene su preparación y es bonito hablar con una persona así, ¿no? La verdad. Josué, mira, te vas a retirar. Bueno, qué pena, querido. Nos vemos, Alex. Alexander, pásame tu número para platicar por el chat. Exacto, pasale ahí después. Yo tengo el número. Pasáselo por privado ahí. Querido Frank, tenemos a Franco por aquí. Vamos a saludarlo. Josué, para terminar, porque voy a pasar ahora a otras personas. Entonces, para resumir, ¿vos crees que nosotros como católicos no creemos en sí como eso de salvación solamente por las obras? Depende de lo que definamos como salvación. Si la salvación incluye la justificación, la santificación y la glorificación, como creemos pues, los protestantes y católicos, ¿no? Que es un proceso completo, pues sí somos salvos por obras, porque la santificación requiere obras, obviamente, pero si hablamos de salvación en tanto justificación, pues no, ninguno de los dos cree que es por obras únicamente. Ok, dale. Muchas gracias, Josué. Que Dios te bendiga, ¿eh? Vamos arriba.